Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Estamos con el libro del Deuteronomio. Ahora entonces vamos a compartir, ¿verdad? Este capítulo que viene a continuación es la tercera parte, es la tercera sección que nosotros encontramos. Tercer discurso de Moisés, que es del capítulo 28:69 hasta el 32:52. Aquí encontramos este tercer discurso de Moisés. Vamos a mirar primero los aspectos generales, como nosotros encontramos en este libro el tercer discurso de Moisés. Recordemos que son 4 y por lo tanto aquí estamos ante el tercer discurso. Primero, al hablar de la estructura del Deuteronomio, hablamos de la división formal del texto por medio de los títulos que introducen 4 discursos de Moisés, como hemos estudiado al inicio de nuestro programa. Aquí también, en este capítulo 28:69, se encuentra el título introductorio del tercer discurso. Con estas palabras, estas son las palabras de la alianza que el Señor mandó a Moisés concluir con los israelitas en el país de Moab. Entonces, miren, fíjense por favor, tienen que tener luego siempre su Biblia, ¿verdad? En el capítulo 28:69, este es siempre el pequeño título, ¿verdad? O la fórmula introductoria que nosotros tenemos. Y en esta fórmula introductoria nosotros podemos encontrar algo muy importante que es, en este caso, esta evocación, ¿verdad? Que se nos muestra aquí de una manera todo lo que ya ha sucedido con Moisés, etcétera, pero que nos introduce de una manera especial con estas palabras. Estas son las palabras de la alianza que el Señor ordenó a Moisés hacer con los israelitas en el territorio de Moab, además de la alianza que había hecho con ellos en el Horeb. ¿Viste? Entonces son palabras
que evocan algo que había sucedido. Y es ya como una fórmula que nosotros ya teníamos también como introducción antes del primer discurso de Moisés, como también antes del segundo discurso de Moisés. Ahora estamos entrando en este tercer discurso de Moisés, el primero, el tercero y el cuarto, ciertamente que son discursos mucho más breves, en cuanto que el segundo, que tiene la parte legislativa, son capítulos mucho más abundantes, y aquí también el discurso de Moisés es mucho más extensivo. Vamos a seguir mirando otras de las características. Además, como decíamos, el título introductivo, que es en el 28:69. Pueden anotar o pueden seguir mirando. Estas son las palabras de la alianza que el Señor mandó a Moisés concluir con los israelitas en el país de Moab. Por lo tanto, tenemos formalmente señalado un bloque que desde el Deuteronomio 28:69 a Deuteronomio 32:52 es todo un bloque, ¿verdad? O sea, todo el discurso, ya que en el capítulo 33:1 se da el título de lo que sería el cuarto bloque. Vamos a mirar un poco entonces en el capítulo 33:1, vamos a tener de nuevo lo siguiente. Esta es la bendición con que Moisés, el hombre de Dios, bendijo a los israelitas antes de morir. Antes de morir. Entonces, aquí viene esta cuarta y última partecita, ¿verdad? Ahí viene el otro bloque. Algunos de los estudiosos de este libro tan importante, que es el libro del Deuteronomio, piensan que el tercer discurso de Moisés termina en realidad con el final del capítulo 30. Otros piensan así, ¿verdad? Y que los capítulos 31 a 34 reagrupan elementos de origen y edad diferentes que fueron agregados al cuerpo del Deuteronomio en el momento de la última redacción. Así piensa, por ejemplo, algunos de los grandes estudiosos, uno que se llama Caseles, ¿verdad? En la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, eso escuchamos. O sea, él diría que llega hasta el capítulo 30 nada más, ¿verdad? La conversión y el regreso a la patria de Israel ante la vida y la muerte. Es interesante porque en ese capítulo 30 se te da, dice, Israel ante la vida y la muerte. Es como concluir, como una conclusión, como un colofón final, un sello, ¿verdad? Eso es lo que dice también este estudioso, como diciendo, yo te pongo ante la vida y ante la muerte. Eso va a depender de ti, entre la vida y la muerte. Sos libre de decidir, o vas a caminar por el bien o vas a caminar por el mal. Pero eso está en tus manos. Es como decir así, ¿verdad? O sea, el discurso de Moisés que se presenta al pueblo, que le dice todo, y después entonces como que deja ahora en manos de cada uno. Por otra parte, entonces, si es así, todo lo que viene a continuación hasta el final, todo lo demás serían reagrupamientos. Se va más o menos ordenando en este colofón final de estos capítulos de elementos de diferentes épocas que se van ordenando y se le dan entonces una finalización al libro del Deuteronomio. Por eso, desde el capítulo 31, el título Últimas disposiciones y muerte de Moisés, sería entonces como otro apéndice, ¿verdad? Otro apéndice. O sea, otros elementos que se van agregando aquí. Bueno, en fin, estos son estudios más profundizados. A nosotros lo que ahora nos está interesando es llegar un poco a entender por lo menos una macroestructura. Entender la idea principal, entender qué es lo que el autor en una forma general nos está queriendo transmitir, qué es lo que el libro del Deuteronomio como teología nos presenta y hacia dónde está apuntando, ¿verdad? La idea principal y de excelencia que nosotros tantas veces ya hemos dicho y hemos subrayado es el hecho de Deuteronomio, segunda ley. Eso sería lo máximo, ¿verdad? O sea, lo más amplio dentro de un contexto de la macroestructura. Es una segunda ley, es un segundo momento, es una corrección, si queremos decir, sobre una primera ley, por eso ahora una segunda ley. Pero después, cuando vamos entrando en los detalles, vamos descubriendo otros elementos que entran y nos explican muy de cerca situaciones concretas del contexto histórico que está
viviendo el pueblo de Israel, en situaciones muy concretas, ¿verdad? Pero que son también situaciones que después a nosotros nos pueden servir para entender primero el mensaje. Entendiendo el mensaje de ese tiempo en su contexto, después también nosotros podemos hacer nuestra reflexión teológica para aplicarlos, ¿verdad?, a nuestra propia realidad. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Juan Pablo II decidió no nombrar a Theodore McCarrick arzobispo de 3 diócesis, Chicago, New York y Washington, debido a su mala fama. Sabía que McCarrick había dormido en la misma cama con jóvenes seminaristas, pero él negaba relaciones sexuales y nadie había denunciado abusos. Era el año 2000. Juan Pablo II ordenó a 4 obispos de la región que investigaran. Ellos enviaron informaciones incompletas e inexactas que beneficiaron a McCarrick. Además, se lo contaron probablemente al afectado, que envió una carta personal al secretario del Papa. Nunca he mantenido relaciones sexuales con ninguna persona, ni he abusado de otra persona, ni la he tratado con falta de respeto. Se consumaba la mentira. Juan Pablo II se fió de él y lo nombró en el año 2000 arzobispo de Washington y luego cardenal. En 2005, Benedicto XVI supo que McCarrick había mantenido relaciones con adultos y no le renovó como arzobispo de Washington y le pidió que llevara una vida retirada. El entonces cardenal no obedeció. Tampoco ayudó a resolver las dudas el nuncio del Papa Carlo María Vigano, pues el Vaticano le pidió en 2012 que investigara la credibilidad de nuevas acusaciones y no lo hizo. En 2017 llegó al Vaticano la denuncia de un exmonaguillo que denunció abusos cometidos en los años 70. Francisco ordenó una investigación que confirmó lo ocurrido. Por eso lo expulsó del cardenalato y en febrero de 2019 del sacerdocio. El cardenal Parolin ha presentado la voluminosa investigación para la que el Vaticano ha interrogado a 90 testigos en 2 años. De la lectura del informe se desprenderá que todos los procedimientos, incluido el nombramiento de los obispos, dependen del compromiso y la honestidad de las personas interesadas. Son páginas que empujan a hacer un profundo examen de conciencia y a preguntarnos qué más podemos hacer en el futuro aprendiendo de las dolorosas experiencias del pasado. El Vaticano destaca el cambio cultural que ha provocado esta historia. Es difícil que se repita. Ahora hay un mecanismo para denunciar a obispos y se ha levantado el secreto pontificio en casos de abusos para que los jueces puedan tener todo el material. Al menos en parte, ha aprendido la lección. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y ángeles vuelan alrededor, unidos a tu presencia, Señor. Y llueve
Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio y ahora estamos queriendo entrar en este tercer discurso de Moisés que encontramos ya casi al final de nuestro libro. Decíamos que algunos de los comentaristas piensan que el tercer discurso terminaría en el capítulo 3, ¿verdad? Capítulo 30. Ese sería entonces este tercer discurso, cómo finalizaría. Entonces, desde el 31 al 34 serían simplemente como reagrupación de elementos así diversos, como un apéndice final del libro. Pero en fin, son situaciones y estudios muy interesantes de los estudiosos. Ahora, si tomamos solo como un bloque, desde el 28 hasta el 32, basándonos en la división formal indicada por los títulos de los discursos, entonces tenemos que reconocer que la sección no es ni mucho menos una unidad homogénea, porque los capítulos 29 y 30 tienen una cierta cohesión interna que los distingue de los restantes. 29-30, como nosotros vamos a ver entonces aquí, hay entonces como un último, ¿verdad?, discurso de Moisés, como nos pone, hasta el 30, ¿verdad? Después del 31, como que comienza de nuevo las últimas disposiciones de Moisés, bueno, y que va entonces allá hasta el final, hasta el 33, como decíamos ahí también. Algunos incluso hablan de 5 discursos, ¿verdad?, de Moisés. Nosotros aquí en nuestro estudio estamos hablando de 4 discursos de Moisés. Pero estas estructuras que encontramos aquí siempre son estructuras de estudios de especialistas que se han dedicado y han entendido y han comprendido de esta manera y hoy nos presentan, cada uno argumentando lo suyo, ¿verdad? Lo importante es que nosotros, por lo menos dentro de una estructura y en forma también así progresiva, que podamos ir leyendo a los autores, cómo nos presentan, cómo nos enseñan, qué es lo que nos están diciendo, qué es lo que ellos fueron descubriendo. Porque fíjense que esta gente estudiaron años y años y años y años, leyendo y leyendo y conociendo y en la propia lengua y las investigaciones. O sea, no son gente improvisada. Pero por eso digo, en el hecho de leer, de entender, de buscar, de conocer, ellos van presentando algunas estructuras y algunos descubrimientos muy interesantes. Nos estamos refiriendo a charlatanes, ¿verdad? Que vienen y que te dicen cualquier cosa y te dicen, te va a arrancar la palabra de Dios, famosa. No, aquí estamos hablando de estudio serio sobre la cuestión bíblica. Y entonces, en estos estudios nosotros podemos encontrar, ¿verdad?, 4 discursos, otro te dice 5 también, ¿verdad?, ante esta situación. Uno de ellos es este autor que acabamos de nombrar, ¿verdad?, Caseles, que encontramos en la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, que es muy interesante. Ahora, siguiendo un poquitito más, decíamos que los capítulos 29 y 30 de por sí tiene una cohesión. 29 y 30 son 2 capítulos que te hablan de un tema específico, se centran específicamente en una problemática y se van desarrollando esos temas. Entonces tienen una cierta cohesión interna que los distingue de todos los restantes. Por otra parte, también el cántico de Moisés, que va del 32, versículo 1 al 43, debió haber sido en su origen un poema totalmente independiente. Y normalmente, ¿verdad?, cuando difiere mucho, cuando es un poema, entonces eso ya nos hace pensar. Entonces, el autor sagrado, ciertamente que ese poema habrá sido en una forma independiente totalmente del texto. Él agarra, lo toma, lo lee y luego lo introduce dentro de su gran colección, dentro de una organización teológica también de lo que él está presentando en el libro del Deuteronomio. Por lo tanto, este poema independiente, la fecha de composición no es fácil de determinar. No se sabe verdaderamente cuándo se pudo haber escrito ese poema, pero fue más tarde integrado en un conjunto formado por los capítulos 31 y 32, es decir, que la otra cohesión que podemos encontrar sería el capítulo que va del 31 al 32, donde se introduce este poemario
Y así entonces es un conjunto que recibe una cierta unidad del tema de la institución de la alianza. Entonces, en el 32 se pone directamente, por lo menos mi Biblia pone como título el cántico o el canto de Moisés, ya al final de todo. El 32 es un canto final que habla también de la ley de la fuente de la vida, ahí concluye, y después ya son otros agregados. Nosotros este libro terminamos con el capítulo 34, con la muerte y la sepultura de Moisés. Bueno, volvemos de nuevo nosotros a mirar un poco lo que es propiamente el tercer discurso, porque nosotros estamos entrando entonces en el estudio de esta división. El tercer discurso de Moisés abarca solamente los capítulos 29 y 30. El capítulo 31 contiene las últimas disposiciones que da Moisés al pueblo para que continúe su camino hacia la tierra prometida. Es decir, aquí hay otras disposiciones de Moisés para continuar el camino. Como yo les estaba diciendo, esta última parte es un poquitito más complicada. A pesar de que también en el segundo discurso nosotros fuimos mirando y viendo que incluso el 26, 27, 28 son apéndices, ¿verdad? O sea, dentro de ese gran discurso. Desde el capítulo 12 comienza también una serie de legislaciones. Y antes de eso teníamos entonces otros elementos exhortativos. O sea que ahí mismo podemos descubrir en ese discurso que él es el más sustancioso, digamos, que es el segundo discurso, encontramos también elementos independientes. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia se va escribiendo? No es que un autor aquí, el único, en tal momento se pone a escribir y escribe todo el libro. No. Aquí hay incluso, como decíamos recién, este cántico de Moisés, por ejemplo, que es el 32, es todo un poemario, pero que incluso ni sabemos la época en que fue escrita por algún autor, pensando y viendo un poco todas las acciones, ¿verdad?, que Moisés fue realizando, y desde ahí se va inspirando. Es decir, este autor que conocía muy bien dentro de la religión, dentro del judaísmo, conocía esta figura, entonces va haciendo como que Moisés está cantando ciertos elementos de lo que él evoca desde que él comienza, ¿verdad? Él está comenzando algo muy importante, ¿verdad? Él está comenzando a recordar de nuevo en este poemario, por lo menos, comienza a recordar todo lo que el Señor ha dado a su pueblo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Estudiar
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Mi confianza está en ti. Tu gracia se desborda sobre mí. Tu mano es mi guía si mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti. El miedo no podrá de ti alejarme. Tú nunca me has fallado y sé que hoy no lo harás, no lo harás. Esto ya lo he sentido y tu amor no me defraudó. Estoy tan agradecida de recibir tus bendiciones. Hoy mi fe está puesta en ti. Hoy mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya. No me sueltes, Señor, soy tuya. Mi confianza está en ti. Tu gracia se desborda sobre mí. Tu mano es mi guía si mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti. El miedo
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre el libro del Deuteronomio. Estamos viendo la división o estamos viendo cómo podemos entender la estructura de este capítulo que comienza desde el 29, 30, 31, 32, 33, 34, etc. O sea, todos estos capítulos finales que son un poquitito más complicados en su división. Pero por lo menos hay una cohesión entre el 29 y el 30. Ahora, miremos un poco en cuanto al significado, porque ahora tenemos que estudiar qué es lo que nos quiere decir el capítulo 29 al 30. El significado fundamental de este tercer discurso de Moisés lo da la misma frase inicial. Esta, dice, es la palabra o son las palabras de la alianza que el Señor mandó a Moisés concluir con los israelitas en el país de Moab. Se trata entonces de la conclusión de una alianza, teniendo en cuenta que solamente aquí en el Deuteronomio se habla de una alianza concluida por Dios con los israelitas en el país de Moab como complemento de la alianza del Sinaí. Entonces aquí esa alianza que se vuelve, es un complemento, estábamos diciendo, porque para ellos lo elemental y fundamental, ¿cuál es? Es la alianza del Sinaí. Pero nosotros estamos hablando desde el inicio, estamos insistiendo mucho en el Deuteronomio, segunda ley. Y entonces, ¿cómo queda esa primera ley? ¿Cómo nosotros vamos a entender esto que vendría a ser, verdad? Entonces, por eso se vuelve a insistir. Y aquí el significado fundamental se trata entonces de la conclusión de una alianza de nuevo. Es decir, es como esa corrección que veníamos nosotros sosteniendo. Solamente aquí en el Deuteronomio se habla de una alianza concluida por Dios con los israelitas en el país de Moab. Ahora, la redacción, lo que encontramos aquí, redactado en estos dos capítulos, refleja, aunque no de manera estricta, la forma de los tratados de alianza, de la que luego nosotros vamos a mirar un poquitito más los detalles, ¿verdad? La forma de los tratados de alianza, cómo eran estos tratados de alianza, que vienen principalmente de influencias de los hititas. Esto es dentro del contexto histórico. Entonces es importante que nosotros conozcamos un poco, la pared y decimos nomás cualquier cosa, ¿por qué dice la Biblia? Dice, ¿por qué dice? Pero ¿de dónde viene? ¿Verdad? O sea, ¿quién es prácticamente el que está reflexionando y desde dónde está tomando los elementos bien antropomórficos? Porque estos son elementos, ¿verdad?, en que a Dios se le atribuye formas del hombre, ¿verdad? O sea, cómo se manifiesta. Y al mismo tiempo son elementos que responden a una antropología también. O sea, el hombre cómo se manifiesta dentro de su realidad, dentro de su contexto, y cómo mira también desde su antropología, desde su vida, desde su contexto histórico, cómo mira la intervención de Dios. Y entonces necesitamos de estos elementos antropológicos, sociológicos, o sea, elementos que nosotros utilizamos continuamente. Y el Berit, es decir, esta alianza, era una de las formas como los pueblos trataban unos con los otros, o los grupos trataban unos con los otros, ¿verdad? Como nosotros hacemos tratados con las personas, la misma forma. Son elementos entonces muy nuestros, muy históricos, muy antropológicos. Por lo tanto, se trata de la conclusión de una alianza, teniendo en cuenta que solamente aquí se habla de una alianza concluida con Dios. Bueno, hay un prólogo histórico, 29:1-8. Prólogo histórico, 29:1-8. Vamos a mirar entonces este prólogo histórico. Como comienza, Moisés convocó, dice, a todo Israel y les dijo: ustedes han visto con sus propios ojos lo que el Señor hizo en Egipto al faraón y a sus servidores y a todo su país. Entonces, este es el prólogo histórico. Es decir, vamos entrando, vamos ubicándonos en el contexto histórico, vamos conociendo lo que había sucedido, qué es lo que está sucediendo, las grandes hazañas que ustedes mismos han presenciado y aquellos signos y prodigios admirables. Pero hasta el día de hoy el Señor no había dado inteligencia para entender, ni ojos para ver, ni oídos para
oír. Interesante aquí, ¿verdad? Entonces, esto medio que casi te está señalando que el texto es escrito después, ¿entienden? Hasta el momento Dios no había dado inteligencia, dice, para comprender. ¿Qué está queriendo decir eso? Que ahora que nosotros estamos escribiendo, nosotros de la escuela deuteronomista, nosotros que ahora estamos recopilando todos estos datos, estamos reorganizando y estamos ordenando, podemos decir, la Biblia, para no decir estamos escribiendo la Biblia, sino que ordenando, reagrupando los elementos religiosos que después serán libros, es decir, que será la Biblia, porque después se van formando los libros, en la medida en que vamos reagrupando todas estas ideas importantes, cómo se iban escribiendo, de elementos antropológicos de vida dentro de un contexto sociológico profundo, ¿verdad? Del hombre con respecto a Dios, de su lectura con respecto a las situaciones que él está viviendo, pero desde Dios. Esta es la gran riqueza, ¿verdad? Y esto es lo que nos tiene que ayudar también a nosotros, ¿verdad? A entender la Biblia. Entonces, la Biblia lo que está haciendo con nosotros es darnos elementos fundamentales para que nosotros reinterpretemos nuestra propia vida. La Biblia es para nosotros. La Biblia es mirar el modelo, el ejemplo, cómo Dios fue actuando en la historia de la humanidad, en la historia del hombre, en la historia de un pueblo. Y así como se fue revelando, entonces hoy se revela también a nosotros a través de estos mensajes tan importantes. Bueno, entonces, por eso que es tan importante, como dice, las grandes hazañas que ustedes mismos han presenciado. Pero hasta el día de hoy, dice el autor, en ese momento en que está escribiendo, hasta el día de hoy, el Señor no les había dado inteligencia para entender, ni ojos para ver, ni oír, ni oídos para oír. ¿Por qué será que está diciendo esto? Entonces está diciendo porque lo que nosotros hoy te presentamos, dice el pensador, el escritor deuteronomista, te está diciendo, esta es la interpretación que verdaderamente el Señor quiere transmitirnos. Porque hasta ese momento nosotros no entendíamos y nosotros entonces no le dábamos la verdadera fuerza de lo que se estaba transmitiendo, ¿entiendes? Entonces, desde aquí podemos entender mejor lo que se está evocando, lo que el autor sagrado está evocando y que nos trae ahora al tapete. Muy bien, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos. Francisco es nuestra escuela.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé ya se encuentra en la parroquia Santa María de la Merced. Invitamos a todos a las celebraciones eucarísticas a las 6 de la mañana, 18:30 horas y 19:30 horas de lunes a jueves en la parroquia Santa María de la Merced de Lambaré, y que la bendición de Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé llegue a todos los hogares. ¿Cómo tenemos que peregrinar? Cuando hacemos nuestro camino hacia el santuario, cuando hacemos nuestro camino hacia Dios, tenemos que hacerlo de una manera profunda, de oración, de encuentro con Dios, del canto de alabanza y de júbilo, porque hay muchos de nosotros que se pasan hablando, chismentando, comentando, cualquier otra cosa menos lo elemental y fundamental de lo que significa una verdadera peregrinación. Este año no puedo peregrinar, pero la peregrinación bien hecha es un verdadero acto de amor a Dios y también a Nuestra Señora María. Pero tenemos que saber que en primer lugar nosotros anteponemos con Dios a la propia vida. Nosotros en este momento estamos pasando en un momento histórico tan difícil porque no podemos acercarnos para compartir o para vivir juntos momentos de encuentro por la pandemia que sufrimos. Pero más que nunca tenemos que pensar en los demás, no pensar simplemente en mí mismo. Tengo que pensar en mi prójimo, es decir, cómo Dios quiere que seamos siempre. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y para cuidarte, entonces, te pedimos que tengas en cuenta con mucha prudencia todo lo que también hoy la misma Iglesia nos está pidiendo. Ser prudentes, acercarnos a nuestras parroquias, vivir y vivenciar nuestra fiesta de Caacupé juntos como familia. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos!
Queridos amigos, seguimos con Yandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con el libro del Deuteronomio, estamos mirando la estructura general que tenemos en este libro, en lo que nosotros le llamamos el tercer discurso de Moisés. Decíamos recién que la redacción de estos dos capítulos del tercer discurso, 29 y 30, en que nos encontramos, refleja, aunque no de manera estricta, decíamos, la forma de los tratados de alianza. Tratados de alianza. Entonces es importante también más adelante estudiar un poco, a ver cómo hacían sobre todo estos tratados de los hititas, porque Israel también va aprendiendo muchas cosas de los pueblos circunvecinos. No es que Israel hoy guapama hoy, ¿verdad? No. Aquí uno va aprendiendo y dentro de su contexto histórico va aprendiendo también elementos fundamentales, cómo después va reflexionando, cómo va utilizando de estos elementos para su reflexión teológica. Y también podemos decir dentro de una reflexión filosófica, incluso de una organización, en lo sociológico, en fin, en todo lo que es influencia también de naciones y de pueblos circunvecinos a la misma nación de Israel. Decíamos que hay un prólogo histórico, lo decimos así entre comillas, simplemente para decir que se recuerda lo que el Señor ha hecho en favor del pueblo, lo que Dios ha obrado, cómo el Señor ha obrado, qué es lo que el Señor deja para el pueblo de Israel, cómo el Señor entonces tiene su acción sobre el pueblo. Y a esto le llamamos un prólogo histórico, del versículo 1 al 8. Nosotros seguíamos mirando en el versículo 4, dice: yo los hice caminar por el desierto durante 40 años. Está evocando, es una evocación histórica, ¿verdad? Entonces recordando un Moisés que de nuevo comienza a evocar qué es lo que había sucedido. Los hice caminar durante 40 años sin que se les gastara la ropa que llevaban puesta ni las sandalias que tenían en los pies. No fue pan lo que comieron, ni vino u otro licor lo que bebieron, para que ustedes supieran que yo soy el Señor su Dios. Al llegar a este lugar, Sihón, rey de Hesbón, y Og, rey de Bashán, nos salieron al encuentro para combatir. Pero nosotros los derrotamos, así conquistamos su territorio y se los dimos en herencia a las tribus de Rubén y de Gad, y a la mitad de la tribu de Manasés. Por eso observen fielmente las cláusulas de esta alianza y pónganlas en práctica para prosperar en todas sus empresas. Se dan cuenta aquí entonces esta evocación que decíamos de las acciones de Dios, de las acciones divinas. Nos vuelven a recordar cosas que nosotros ya fuimos leyendo y que fuimos estudiando. No solamente aquí en el libro del Deuteronomio, ¿verdad? Que esto es un recuerdo que también ya habíamos recordado, ¿verdad? En los otros capítulos anteriores, sino que también volvemos a recordar lo que nosotros fuimos viviendo desde el libro del Éxodo, el libro sobre todo de los números, ¿verdad? Y ahora que entramos en el libro de Deuteronomio, que es una evocación nada más en estos discursos que Moisés está haciendo. Pero son elementos indispensables y fundamentales para entender mejor, ¿verdad? La Biblia, para entender mejor este discurso que aquí el autor sagrado está queriendo introducir. Entonces le pone una evocación, así como nosotros le llamamos histórica, para no decir que esta es una cosa inventada o una cosa, no sé, fantasiosa, sino que esto es lo que ha sucedido en esa situación, en ese tiempo, ante esta respuesta que ustedes como pueblo le han dado a Dios cuando estaban por el desierto. Y bueno, y después vendrá ya la alianza con sus exigencias y sus sanciones, decíamos, posteriormente. Vamos a mirar un poco lo que viene a continuación. Hay un prólogo histórico y luego viene el protocolo de la alianza, lo que va a hacer desde el versículo 9 hasta el 14. En primer lugar, se señala a quienes por parte de Israel entran en ese pacto. Todos ustedes, es decir, sus jefes de tribu, sus ancianos y sus escribas, todos los hombres de Israel, sus hijos y sus mujeres, y el forastero que está en tu campamento, desde tu leñador hasta tu aguador. Entonces entran todos en este berit, en esta alianza. Y no solo los que están ahí presentes,
sino también los que no lo están, es decir, todas las generaciones futuras. Esto es mucho mejor todavía, ¿verdad? O sea, como diciendo, esta es la continuación. Lo que Dios ha hecho continúa con su pueblo. Lo que Dios da como regalo continúa con su pueblo. Hoy comienza con este pueblo, pero continúa con todo después. En el versículo 12 nos presenta el objetivo central de la alianza. ¿Cuál es? Para que Él te constituya hoy pueblo suyo y Él sea tu Dios. Una presentación breve pero impresionante de las bendiciones y maldiciones que seguirán al cumplimiento o incumplimiento de los compromisos de la alianza. La tenemos en el capítulo 30, 15 al 20. Ahí entonces es interesante, ¿verdad? Las bendiciones y maldiciones también que se vuelven a repetir. Nosotros ya pusimos en el 28, ¿verdad? Ahora en el 30, que va del 15 al 20 nuevamente. Pero es muy lindo. Vamos a mirar de nuevo el versículo 12 que nos presenta el objetivo central. Dice de esta manera, el versículo 12, a fin de convertirte en su pueblo y ser tu Dios. Convertirte, entonces, vos tenés que convertirte en su pueblo y ser tu Dios, como te lo ha prometido y como te lo juró a tus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esto es en el versículo 12, el objetivo principal. Y después esta presentación breve, pero impresionante de las bendiciones y maldiciones. Encontramos en el 30, 15 al 20. 30, 15. Hoy pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desdicha. Si escuchas los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te prescribo, si amas al Señor tu Dios y cumples sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, entonces vivirás, te multiplicarás y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde ahora vas a entrar para tomar posesión de ella. Y por ahí te ve la ñando, allá vas a pedir a mí. Se vuelve a repetir. Y aquí siempre es entonces una adhesión total al Señor. Vea, una ñande entonces indica tú y la yay coge inde en síntesis. Pero pepe ñande yara ñande moije non debe a inde. Bueno, aquí hay dos caminos. Pero she da emo inde va a pandere yapota. Dere yapona. Porque shamo imbamane akame pendere kobebe va a pandere yapona. O el bien o el mal, pero la decisión está en tus manos. La decisión es tuya. O el bien o el mal. Queridos amigos, terminamos por el día de hoy. Vamos a seguir esta reflexión que es hermosa. Nos faltan todavía este tercer discurso y después al final también, como con el colofón final, a un Moisés que se va despidiendo con este libro del Deuteronomio. Y así va a terminar la época, digamos, entre comillas, de Moisés. Porque después deja la pelota para que los demás sigan. Por el día de hoy también nosotros nos despedimos y con la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.